Buenas noches, ¿cómo están todos? La familia aquí de Volver a Vivir, pues les saludamos nuevamente, ¿no? En la continuación del tema de la semana pasada, que habíamos hablado de los adultos mayores, ¿verdad? Y el tema de hoy, pues, es cómo convivir con estos adultos mayores una vez que teníamos tiempo que no estábamos con ellos, ahora volvemos a retomar toda esa parte. Eh, Es un tema un poquito, diríamos, más de un toque humano que nos da, ¿verdad? Sensible y muy real. Entonces, ¿cómo volver a vivir con un adulto mayor después de muchos años separados? Nos pasa mucho, ¿verdad? Vamos a empezar aquí la presentación. Permítanme. Ok. Siempre pasa a veces que ya nos separamos de nuestra familia nuclear, de nuestros padres, porque nos casamos, nos vamos a la universidad, etcétera, en muchas formas de separación, ¿verdad? Y lo importante es que ya después cuando, lo más común que sean los padres, ¿verdad? Y ya están mayor, pues muchas veces nos los traemos con nosotros a vivir y eso significa un reto para todos. Fíjense, es lo que estamos hablando. La pregunta sería, ¿cómo volver a convivir con un adulto mayor después de años separados? Puede ser mamá, papá, un abuelo, incluso un amigo o alguien que bueno, necesite nuestro apoyo en ese sentido, ¿ok? Y entonces ahí es cuando viene y nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo sanamente, verdad, convivimos y construimos desde el amor este nuevo reencuentro, ¿no? Con nuestro familiar o con este adulto mayor, ¿ok? Partiendo de eso. Hay que entender que el reencuentro es complejo, ¿verdad? Tanto para la parte del adulto mayor como para los familiares o la familia que lo acoge, ¿ok? Muchas veces, por ejemplo, les pongo un ejemplo, como ha pasado mucho con la migración, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que está muy de boga, ¿verdad? Estamos separados y cuando tú migras a otro país, te traes a tus padres, te traes a tus tíos, etcétera, lo sacas de su ambiente y te lo traes para el tuyo nuevamente. Entonces, eso es otra dinámica que hay que ir entendiendo y cómo va a funcionar todo eso. Entonces, como dice ahí, ¿verdad? No es apretar un botón y ya. O sea, ya las heridas se sanaron, los cambios se dieron. No, es algo progresivo y es algo que podemos o prepararnos o ir llevando en el transcurso de que se lleve este reencuentro, ¿verdad? Recuérdense que durante todos estos años el adulto mayor ha cambiado, ¿verdad? Al igual que nosotros. Nuestra dinámica familiar también ha cambiado. Por ejemplo, nuestra situación económica, quizás nuestra situación migratoria. Son muchos cambios que se han producido, pónganse en 20 años, 15 años, 30 años. ¿Ok? El adulto mayor generalmente se puede poner un poquito más débil o más vulnerable. ¿Ok? Y también más terco, hay que tener claro eso, ¿no? Que también pudiera ser esa parte. Entonces, él está también saliendo cuando sobre todo sale y deja su casa que ha tenido, no sé, por decirle, toda la vida de casado ha sido su casa, pero ya no se puede cuidar solo, entonces nos los llevamos a nuestras casas. Y entonces él deja su área de confort, deja su casa, deja todo esto, ¿verdad? Y él también empieza a experimentar una serie de cambios en su entorno, ¿no? No solo nosotros que también hemos cambiado, vamos a recibir a alguien que a pesar de que es conocido, pues en la dinámica de últimos años, pues a veces es un poco extraño de en el cómo se llevan esas 10 días. Entonces, fíjense, para ellos también eso se puede convertir en un duelo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace poco de un duelo también? Para el adulto mayor, el tener que dejar su casa, sus amigos, su barrio de toda la vida, etcétera, para ellos también se le convierte en un duelo. Y de esa perspectiva, perdón, tenemos que verlo también. O sea, él también está sufriendo o él está ansioso también por adaptarse al nuevo sistema. Entonces, todo esto necesita tiempo y sobre todo diálogo.
diálogo entre las dos partes para ir llevando y aprendiendo parte y parte nuevamente esa conexión, ¿ok? De esa rutina, ¿ok? Muchas veces cuando estamos en otros países no nos queda mucho tiempo, ¿verdad? Nos vamos a trabajar todo el día, llegamos de tarde, noche, pero el adulto mayor ha estado solo todo el día. Ok, quiere hablar cuando tú llegas, pero cuando tú llegas estás cansada, tienes que hacer comida, tienes que atender, no sé si tienes hijo, perrito o al marido, etcétera, etcétera. Entonces tienes que aprender a distribuir tus tiempos para que también él lleve su periodo. Y a su vez el adulto mayor entiende, se necesita que se vaya adaptando a esa dinámica de entender cómo funciona nuevamente la casa. Ahora, fíjense bien, hay 5 claves para lo que es la convivencia. ¿Ok? Y lograr llevarla todo tranquilo y que sea un éxito, ¿no? En ese sentido. Una de las claves, la primera clave es aceptar el pasado sin estancarse. Entonces, como dice ahí, no podemos cambiar lo que fue, pero sí podemos decidir cómo será lo que viene. ¿Por qué? Porque muchas veces, póngase que venga mamá a casa y con nuestra mamá pues tuvimos nuestros roces, tuvimos nuestros problemas, ¿verdad? Mamá generó muchas heridas en nosotros, ¿ok? Y obviamente cuando viene otra vez a casa, cuando se reintegra al hogar, ¿verdad? Esas heridas pueden reabrirse, pueden sangrar, ¿ok? Entonces, si no la has sanado, la mayoría de las veces ya la has sanado con el tiempo, pero si no la has sanado, se puede reabrir muchas cosas, ¿ok? Y como dice ahí, entonces no hay que estancarse en lo que me hizo, en lo que me dejó de hacer, en todo ese problema, sino cómo vamos a vivir nuestra convivencia de ahora en adelante, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo es escuchar sin juzgar. Entonces, probablemente ya por la edad o por su edad también cerebral, ¿verdad? Puede ser que repitan las mismas historias de siempre. Y te cuenten la misma historia que tú te contaba casi que cuando estabas en la casa y todo eso. O te reclamen cosas, o se comportan como niños, te saca la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. La recomendación aquí es no juzgar. No juzgues, es parte de su edad también, que ellos, como dijimos, se están enfrentando a ese duelo que, que toca, ¿verdad? Que es la pérdida de su facultad o valerse por sí mismo también. Entonces, no te defiendas, escucha desde el amor. Eso es importante, porque si lo escuchamos desde las heridas que tenemos, de las que venimos hablando, ¿verdad? Entonces, se convierte en un campo de batalla. Pero el hecho de escuchar y escucharlo desde el amor, desde la comprensión, desde entender su perspectiva, con empatía, ¿verdad? Eso nos lleva a mantener esa relación que estamos construyendo. El tercer punto clave es establecer rutinas con respeto mutuo, lo que venimos hablando, ¿verdad? Hay que respetar su horario, su gusto, pero también deja claro tus necesidades. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Eh, Él viene de su sistema, ¿verdad? Y por decirle, está acostumbrado a comer, a desayunar. Por ejemplo, la primera comida del día la hace 10 de la mañana, porque se levanta tarde, mientras se arregla, come a las 10 de la mañana. Entonces llega a nuestra casa donde todo el mundo se sienta a las 7, a las 8 en la mesa, ¿ves? Y queremos que se anexe, queremos que se siente en la mesa, por ejemplo. Vamos a compartir familia, desayuno, qué sé yo, todas estas cosas. Entonces tú no lo puedes obligar. Si él viene a una rutina, entonces eso es parte del respeto que debemos hacer. ¿Ok? Sus gustos, igual que la comida. Si no le gusta el hígado, por ejemplo, pues si yo voy a hacer hígado ese día para comer en la casa, ¿verdad? Entonces tengo ese bien haber de hacerle otra cosa que no sea hígado, por ejemplo. ¿Verdad? No como un castigo de que aquí se come lo que hay, aquí estamos, pues, porque si no sería el que estemos hablando desde nuestra herida, desde nuestro pasado, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y también es importante que tú pongas tus límites, ¿verdad? Tus necesidades, ¿ok? Necesito
por ejemplo, tal, por ejemplo, si van a lavar la ropa, yo necesito que esté libre de tal hora a tal hora porque es la hora que yo tengo libre justo para hacerlo porque trabajo todo el día. Pues, pero si ella se pone a lavar a la misma hora que tú, el mismo día, entonces empiezan también los roces. ¿Ok? Necesito trabajar de 12 a 12 porque ese es el trabajo que tengo y por lo tanto, entonces distribuyo mis tiempos así. ¿Ok? Entonces, ir hablando. Por eso les decía anteriormente que hay que hacer un diálogo, ¿verdad? Si no dialogamos y lo damos por entredicho, entonces empiezan los roces. ¿Ok? Esa es otra cosita que hay que tener en cuenta para no caer en esa pelea, pues, o en esa discusión. Fíjense la otra, dar espacio sin aislar. Un rincón para ellos, sí, pero también invitarlos a las dinámicas del hogar. Lo ideal es que ellos tengan su propio cuarto, su propia área, ¿no? Como que esa es su zona segura, su área de confort, ¿ok? Pero no es que lo vas a dejar ahí y afuera, no sé, en la sala o todo eso, ven una película, van a salir a comer. Él también, esa persona o ella también se debe mezclar en la dinámica de la familia. Mamá, ven, estamos hablando, no sé, del presidente. O mamá, ven, vamos a ver una película. O vamos a compartir un postre. Empieza toda esa dinámica porque forma parte de eso. Si no, se te quedan encerrados en el cuarto o si tú eres el adulto mayor que me está oyendo, tú también a veces te puedes quedar encerrada en el cuarto y entonces te aíslas de la dinámica del hogar. ¿Ves? Entonces hay que dar de parte y parte. Eso es importante. Y fíjense que conocí una pareja de ancianos que se las trajeron para acá, para Estados Unidos. Y su hija le acomodaron un cuarto con todo. Tenían todo. Pero ellos no se sentían cómodos. No era por el cuarto, era que es que ellos estaban acostumbrados, allá en Venezuela, ¿verdad? Salían en las tardes y saludaban al vecino, iban a comprar al mercado, venían, ¿saben? Toda esa dinámica del día a día, iban para el banco, todo eso. Y cuando se vienen a este país, que lo encierran, entre comillas, ¿ok? En su cuarto, a todo dar y todo, televisor, todo lo que quieran, pero ellos no se sentían cómodos, porque a pesar de, ellos decían, a pesar de que yo tengo todo, no me falta nada, tengo mi cuarto bien y todo eso, no me acostumbro a estar encerrado en el cuarto, ¿verdad? No somos de estar. Y entonces le digo, y bueno, ¿y por qué no salen la sala y eso? Sí lo hacemos, pero a veces están los niños, hacen mucha bulla, me atormentan, entonces prefieren cerrar. Eso ahí, esas situaciones hay que manejarlas, ¿no? Había otra que decía, bueno, que vino también de migrante y, por ejemplo, se la llevan a una casa, la hija está joven, tiene dos niños pequeños, ¿ok? Duerme en su cuarto, la señora, todo eso, pero la niña llora a las 3 de la mañana, a las 4 todo ese proceso de un bebé de su edad, ¿ok? Aunque ella tenga su cuarto, ¿verdad? Oye lo que la bebé le está pasando. Y entonces me dice, me trasnocho, no puedo dormir bien, porque ella se despierta y ya eso a mí me quita el sueño, me desvelo y todo ese proceso. Entonces a veces es un poquito incómodo, aunque la señora se estaba adaptando y todo, pero ajá, ¿cómo hace ella con esa partecita? Lo he estado manejando también. Ya gracias a Dios a estas alturas ya la niña ya duerme toda la noche. Y bueno, siguió todo en paz. Pero fíjense, los primeros meses, qué difícil, ¿no? De parte y parte, ¿no? De ella, por adaptarse a la niña que está llorando, ¿verdad? Y la despierta a 3 de la mañana, 4 de la mañana. Acuérdense que los ancianos tienen el sueño muy ligero o duermen menos. Hay unos que duermen más, pero muchas veces duermen menos, pero son más sensibles a eso. Entonces, por ejemplo, esos detalles también. ¿Ok? Sanar desde el perdón y la ternura. Si yo tengo planificado traerme a ese adulto mayor a mi casa, ¿verdad? Generalmente es planificado, a menos que haya tenido un fallecimiento, por ejemplo, de su pareja o algo y que para no dejarla sola te la traes. Pero en fin, este,
puedo ir a manejando todas esas heridas del pasado, ¿ok? Desde el perdón, ¿ok? Abrazos, palabras sencillas, un café juntos. Esos detalles reconstruyen más que mil discursos, ¿ok? Es como empezar de cero. Toda esta convivencia es como empezar a amarse nuevamente. Como dice ahí, lo importante no es volver a vivir juntos, es volver a quererse bien. O sea, es una oportunidad de sanación. Si ustedes lo ven, el tener el adulto mayor con ustedes, y si son sus padres, por ejemplo, o un hermano mayor o qué sé yo, es una oportunidad de sanación. Es una oportunidad de volver a reiniciar ese proceso de querernos distintos, querernos bien, desde el respeto, desde la empatía, ¿ok? De cada uno, ¿ok? Porque también, si tú eres el adulto mayor y me estás escuchando, también hay que hacerlo del otro lado también. Generalmente al adulto mayor le cuesta más hacer ese proceso de perdón y todo, sobre todo si los hijos la han dejado y, ¿sabes? Y han sido un poquito turbios, ¿no? Esas relaciones. Pero en su mayoría, cuando empiezan, aunque no hayan hecho ese acto de verbalizar presente las dos personas cara a cara, ¿ok? Con abrazos, palabras sencillas que le dé, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a ver el programa, vamos a ver la noticia, ¿cómo estás tú? ¿Qué hiciste en el día? Cuéntame, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, pero que sean sustanciosos, eso empieza a como a restaurar esa relación que estaba un poquito reseca, ¿verdad? Y es, como dice ahí, es volver a quererse bien. Y eso es lo importante. Entonces, el, 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 el fin único de esta charla, para cerrar la parte de la que veníamos hablando, ¿ok? Es decirles, convivir con un adulto mayor después de años separados es una escuela de sanación, lo que estemos hablando. ¿Usted quiere sanar sus vínculos? Pues, ¿qué más? Normalmente tú tienes una herida, lo hemos dicho muchas veces, te abre, el doctor te la abre, no te la abre, la tiene la herida, te la limpia, te la vuelve a limpiar, hasta que ya va sanando de adentro para afuera, ¿verdad? Proceso de sanación. El vivir con un adulto mayor también es un proceso de sanación porque te lleva a ser mejor persona y a rectificar muchas cosas y a perdonar otras tantas, lo que hemos venido hablando. No es solo cuidado, es aprender a amar desde lo real, de la realidad, no es lo idealizado, ¿ok? Aunque hayan heridas, aunque cueste, Dios siempre puede hacer nuevas todas las cosas. Entonces, cuando tenemos Dios en nuestras vidas y a pesar de que cueste, ¿verdad?, llevar esa convivencia a los que nos ha tocado, quizás somos varias, ¿verdad? Y el hecho es que también es una oportunidad de orar más, porque entonces te une más al Señor pidiéndole que te dé paciencia, que le entendimiento, o sea, empieza todo ese proceso también. Entonces es una oportunidad porque te conecta más con Dios y esa unión con Dios generalmente, ¿ok? El fruto es ser más dócil, más comprensivo, más comunicativo, el perdón, el amar, la empatía. O sea, nos da muchas herramientas para eso. Ahora, como una oración podemos decir, pidamos la gracia de tener, Señor, ¿verdad? Pidamos la gracia de tener un corazón manso, sabio y abierto a reconstruir los vínculos. Eso es lo importante. Si mi corazón está cerrado y tiene una puerta de hierro al frente, o sea, la otra persona puede querer mucho, pero yo no estoy abierto a eso y no se produce la sanación. Es importante que si tú te llevas, si lo haces planificado, puedes ir entrando en esta dinámica, ¿verdad? Y ir con esa idea, con esa necesidad de reconstruir los vínculos, sobre todo porque si es tu mamá, tu papá, cuando más, ¿verdad? Y aprovechar que ese mandamiento, ¿verdad? De, de honrar a padre y madre, pues lo podamos llevar a cabo con todas las de la ley. Porque a veces, aunque yo le dé todo y estemos separados, le doy plata, le mando, le doy el seguro, le doy todo, la plata del mercado, todo eso, pero prefiero tenerla lejos. Entonces, porque no nos la llevamos bien,
Entonces, bueno, ahí tenemos que revisar, porque muchas veces es eso, ¿no? Hay casas donde la abuela o el abuelo llega en el día y se van en la noche, ¿ok? Pero también es una dinámica distinta, pero suele ser también fructífera para todos nosotros. Entonces, para concluir, les voy a dejar una serie de preguntas y aquí que nos podamos hacer al respecto o a la vista de todo esto, ¿verdad? Y la primera es, ¿cómo fue volver a vivir con tu ser querido después de años? ¿Ok? La siguiente, ¿qué ha sido lo más difícil de reencuentro? La tercera, ¿qué te ha sorprendido gratamente? Y la cuarta, ¿qué consejo darías a alguien que vive esto? Pues yo la voy a responder, porque también a mí me pasó. ¿Ok? Y ya después cada una de ustedes, pues espero sus comentarios, lápiz y papel para ver sus comentarios. ¿Cómo fue volver a vivir con tu ser querido después de años? Fue difícil, para mí fue un poco difícil porque ya tenía más de 20 y pico de años, casi 30 años fuera. Y el traerme a mi mamá a vivir conmigo, yo estoy en Estados Unidos, ella viene de Venezuela, pues a una dinámica activa y todo eso, a otro tipo de dinámica, pues ha sido un poquito cuesta arriba en el sentido de acostumbrarse a la dinámica. Sin embargo, ya después de unos añitos, pues ya creo que estamos bastante acopladas para eso. Pero fue de retos porque me tocó sanar muchas cosas que no sabía que tenía y visualizarlo con ella. También vi muchas cosas que yo me preguntaba de dónde saqué yo, yo por lo menos, y ya la, viéndola llegó, ah, de ahí viene, ¿verdad? Entonces, bueno, fue de retos también. ¿Y qué ha sido lo más difícil del reencuentro? Lo más difícil del reencuentro fue ese acoplarme, entender su situación y entender que técnicamente ellos también están en un duelo porque han dejado todo y están viviendo todo ese proceso, que no lo vi, o sea, era como que sí, vívelo, ok, pero vívelo más rapidito. No, y entender que es que ellos llevan su tiempo, ¿ok? Todavía está conectada con las noticias de allá, todo lo de allá, etcétera, 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 ¿verdad? Pero ya ha ido todo ese proceso de duelo de, por lo menos en el caso de mi mamá, ha ido mejorando bastante. Y por lo tanto, entonces mi unión con ella, mi acercamiento con ella ha mejorado bastante, el cielo a la tierra. ¿Ok? Creo que nunca habíamos vivido así tanto, tan bien como, como antes, en realidad. Me ha sorprendido gratamente eso, ¿no? Digo, cuántas cosas me perdí, ¿verdad? Pero bueno, era esa edad de la adolescencia o adulto joven que uno está en la universidad y los padres por su lado están en lo suyo, pero también diciéndote qué hacer, etcétera. Pero me ha sorprendido gratamente que ya de adultos, aunque mi mamá es adulto mayor y yo, bueno, yo adulta, también grande, tenemos muchas cosas en común y muchas cosas de las que hablamos. Y no, muchas cosas que ahorita estoy conociendo. Y bueno, el consejo que les doy es el tiempo. Para mí lo más importante ha sido, aparte de la oración, aparte de entender su proceso, es entender que lleva tiempo. Todo esto lleva tiempo y los frutos se han ido viendo. No es a mi tiempo, sino al tiempo de ella. Igual pasa con todo su cuidado, ¿no? Con todos los horarios de comer, de bañarse, de todo eso, pues son sus tiempos. Entonces ya estamos abiertos a todo eso y de hecho, los que viven conmigo, que en este caso mi esposo, etcétera, ¿verdad? Ellos también les ha sido súper grato para ellos también el hecho de ir entendiendo también la dinámica de ella a través de mí porque al principio pues yo era como la mamá de mi mamá y después al pasar los días de para allá, bueno, el tiempito, eso fue cambiando. Entonces ahora sí soy la hija de mi mamá y ella tiene su espacio, pero ese proceso también lo vivió mi esposo, por decirlo algo, ¿no? Que me cree, "Ay, tu mamá no está comiendo a la hora, tu mamá es que ya va, que ella tiene su horario. Y empecé yo también ya no a juzgarla, ni ser la mamá de mi mamá, sino que empecé desde el amor a entender que ella come a esa hora y explicarle a él. Y fue una dinámica interesante. Entonces, bueno,